Sabbath 112, un tema que me atraviesa de hace muchísimos años, hace más de 2 décadas que trabajo en el tema, desde el año 2003, 22 años ya que estoy imbuido en ese asunto, ¿no? Como trabajo personal, el tecnochamanismo, que también se lo dijo en algún momento electrochamanismo. Yo le voy a contar cosas que tienen que ver con otras partes de mi existencia, de mi vida, que tuvo que ver con la difusión del software libre y el software de código abierto. Y en ese tiempo yo, para dar las charlas sobre la libertad del software, les estoy hablando del año 2002 en adelante, hasta el 2010 más o menos, ahí digamos, tuve la posibilidad de conocer gente, viajar, representar comunidades de software y también aprender a comunicar las ideas de la libertad del software de esa época. Hoy esas cosas prácticamente han quedado en el olvido porque la tecnología ha avanzado lo suficiente, digamos, como para que estas cosas sean fáciles de acceder al instante. En aquella época tenía que haber activistas que hablaran del software libre. ¿Y qué tiene que ver con el tecnochamanismo? Porque hoy vamos a entrelazar dos mundos que parecieran que no tienen reconciliación. Y por supuesto, como algunos dicen, la magia jamás será vencida por la inteligencia artificial. Es cierto. Pero también es cierto que hay un conducto, un subterfugio, ¿sí?, para trabajar con tecnologías y espiritualidad. Y voy a citar algunos ejemplos y voy a poner algunas cosas que les va a interesar, que les va a mostrar, por un lado, la facilidad con la que se puede acceder al comportamiento del otro a través de las ondas electromagnéticas. Y también darte cuenta que quizás los espíritus pueden viajar por el cobre o por la fibra óptica, si después de todo son luz y datos, y de eso también nos componemos. Sabbath 112, Tecnochamanismo, títulos. Mientras miro el machete, ¿cómo les cuento esto? Yo estas charlas ya las di, por lo menos he dado 500 charlas hace 20 años atrás, ¿sí? Entonces es como una cosa que es volver a revisitar conceptos y contenidos que hace muchísimo tiempo que no hablo y tampoco lo ensayé ni nada. Así que es como volver a andar en bicicleta después de mucho tiempo. Creo que la última vez que di una charla fue en el 2008, por ahí. ¿Sí? Una charla pública sobre software libre. Otra época, otros comienzos. En esa época afloró el software libre en los 2000, digamos, el uso de GNU Linux, ¿sí?, que es una alternativa a Windows. Todavía la gente no se da cuenta, los que usan Android, ¿sí?, que están usando Linux, no están usando Windows. Windows es una cosa, pareciera natural que haya en una computadora. Obviamente Apple ha crecido muchísimo y hoy tenés un equilibrio. Por ejemplo, aquí en el Paraguay, muchísima gente tiene una Mac en vez de un PC, ¿sí? Prefiere tener una Mac Intel, no una ARM, con tal de tener un Mac, ¿sí? Y obviamente las prestaciones del hardware, por más conservadores que sean, es superior a una PC. ¿Por qué? Porque una PC es una arquitectura en sí que la producen varias empresas. En cambio, Apple produce sus computadoras, produce sus celulares, produce sus relojes, sus dispositivos periféricos como auriculares y demás cosas. Todo ese software es propietario, es decir, tiene licencia. Vos cuando usás Microsoft Windows o cuando usás Mac OS, cuando compras el equipamiento, en el caso de Windows, si te haces armar una computadora, un ordenador, como dicen en España, un PC, generalmente hoy por hoy todo el mundo tiene una licencia. Hace 20 años una licencia era carísima, $150 para un pedido de 25 años era una locura. Entonces, ¿qué se hacía? Se pirateaba. Entonces nosotros en el software libre lo que hacíamos es decir, no hay necesidad de piratear. Porque el software libre, libertad no tiene nada que ver con el precio, ¿sí? Tiene que ver con la libertad de poder acceder a cómo está fabricado el software. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Sí? Y nosotros hoy no nos damos cuenta. ¿Sí? Hace unos días en una entrevista a Satya Nadella, el actual presidente o CEO de Microsoft, hablaba de la muerte de las apps por el trabajo de la inteligencia artificial. Es decir, el día de mañana no va a ser necesario que haya apps, sino que se van a licenciar agentes de inteligencia artificial, es decir, robots de inteligencia artificial que van a hacer la tarea informática que sea, customizada a la necesidad de cada persona u organización, por lo cual la aplicación, cómo corra o cómo funciona, ya no va a depender necesariamente de eso. Es decir, se vienen 5 años de transformaciones profundas. Aproximadamente se van a perder 700 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años y se van a crear 1.700 millones de nuevos puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías, ¿sí? Eventualmente explicaré eso que tiene que ver con los datos que ha publicado el Foro Económico Mundial, sí, que está disponible. Lo dejo en la descripción del video para que lo lea, está en inglés, pero bueno, aquel que lo quiera traducir que lo traduzca, el que sabe inglés que lo lea, y ahí te da un marcador de los trabajos que se van a necesitar en relación a la tecnología
en los 5 años por venir. Es un documento muy importante porque va a definir el rango de formación tuya también, más allá de la vocación. Viene una etapa de gran transformación de la sociedad. Esta es la última revolución industrial. Esto es lo que soñábamos nosotros desde el año 2000 en adelante con el software libre. Llegar a este nivel de masividad del software, que es una cosa incorporada. En esa época éramos unos loquitos nosotros, que viajábamos en avión vestidos con bombacha de combate, éramos unos psicobolches, por supuesto. ¿Sí? Éramos una pelota de zurdo dando vueltas. Yo siempre realmente estaba a la derecha de las cosas. Yo era más open source. ¿Sí? ¿Qué es eso? El código abierto, que no es lo mismo que el software libre. El software libre es una filosofía. Si el software puede ser libre, debe ser libre. Microsoft y Apple no son libres, son propietarios. No sabemos cómo está hecho su software. Para el usuario general, vaya y pase. Esas cosas hoy de la privacidad la entienden, ¿sí? Cuando salen noticias de China, banea Windows, no se usa más Windows en la administración pública. ¿Qué es lo que usan? Ellos tienen su propio sistema operativo libre basado en GNU Linux. De hecho, Huawei y diferentes empresas tienen, todas las versiones de Android chinas que hay en todos los teléfonos chinos de fabricación china son distintas versiones de Linux, que ustedes lo llaman Android, porque Google lo puso así. Lo que hizo Google es agarrar el núcleo del corazón del sistema operativo y fabricarle una interfaz gráfica y meterla dentro de un teléfono para competir con Apple. El software libre está licenciado de una forma que vos podés ver la receta de cómo está hecho ese software. Para un particular puede ser un peligro para la privacidad no saber cómo está hecho Windows o Mac OS, y sí saber cómo está hecho GNU Linux, que es un nombre correcto. ¿Sí? Linux sería el corazón y el GNU sería toda la cáscara de alrededor, las aplicaciones, los entornos gráficos, el manejo de un montón de cosas que tiene que ver con la productividad. ¿Sí? Ofimática, procesador de texto, planilla de cálculos, etc. Ese es todo el sistema GNU, y Linux es el núcleo, el motor que hace arrancar todo ese sistema. Nosotros sabemos cómo está hecho. Entonces, distintos programadores aportan tiempo gratuito de su vida para mejorar ese código. Total, está disponible para todos. La única condición que tiene la licencia es que cuando se hace una mejora, esa mejora, si se quiere agregar y publicar, debe mantener las condiciones de licenciamiento del software original. Es decir, si vos haces una modificación en un software libre, esa modificación debe ser libre, porque la licencia sí lo exige. Es decir, podés modificarlo, distribuirlo, siempre y cuando entregues la misma receta y el mismo derecho al siguiente en la cadena. Entonces el software no es una cuestión de licenciamientos. Pasa a ser un modelo basado en el servicio de aquellos que tienen el conocimiento de mantener estos sistemas que se saben superiores y muchísimo más estables que los sistemas propietarios. ¿Por qué? Porque los sistemas propietarios están determinados por la situación macroeconómica y de negocios y de desarrollo de una empresa. En cambio, el software libre no depende de una empresa, por más que esté atrás IBM, Red Hat, Intel, AMD, Nvidia, a propósito que Torvald mucho no lo quiere. Es decir, detrás de todo esto hay un negocio también, y es el negocio del código abierto. El código abierto es la forma de hacer software, de hacer programas de computación. El software libre es una filosofía moral con licenciamiento, y el código abierto es el modelo de desarrollo. ¿Cómo? Abierto, tengo acceso a la receta, puedo hacer las modificaciones y publicar mejoras. Esa era nuestra utopía de trabajo. De hecho, cuando fundamos más de 30 personas Software Libre Argentina en el año 2003, una asociación civil que después, perdió el rumbo, por supuesto, y todo eso terminó en la nada. El objetivo era hacer que el Estado argentino utilizara software libre. ¿Por qué? Porque si sos el Estado de un país y no sabés cómo está hecho los sistemas que vos usás para todas las cosas que tengan que ver con los intereses del Estado, no saber cómo está fabricado es no saber lo que ese software hace. Y si vos no sabes lo que hace ese software, no sabés si no te está espiando. Entonces, usar software libre en el Estado es una obligación del Estado. ¿Por qué? Porque sabemos cómo está hecho, tenemos la receta de todo, de cómo se puede construir y modificar. En base a eso, algunos gobiernos de izquierda, únicamente en Brasil, se hicieron las cosas bien. En la primera parte del gobierno de Lula, eso hay que decirlo, con el software libre. El software libre del Estado se fortaleció un montón. En Brasil, de hecho, las comunidades tuvieron que traducir documentación al portugués porque no había ni siquiera, empezaron de la nada. Sí, Brasil es un ejemplo del uso del software libre en el Estado. Si vos usás software libre en el Estado y de código abierto, que son licencias más comerciales,
Te permiten capaz guardarte alguna mejora, pero en general lo moralmente aceptable es distribuir las mejoras. Hoy por hoy es una cosa normal. Entonces cuando Elon Musk se enoja con OpenAI es porque OpenAI iba a ser de código abierto. Y Microsoft puso la moneda y compró al CEO de OpenAI y se quedó con OpenAI. Entonces Elon Musk, ¿qué hizo? Se retiró de OpenAI y fundó Grok, que es de código abierto. Es decir, si vos accedes a ese código fuente, podés hacer las modificaciones que sea. Usar software cerrado, privativo, que no tiene nada que ver con los licenciamientos, porque también hay licenciamiento de servicios para trabajar con software libre de diferentes empresas que dan soporte. En ese momento se decía, Pablo, pero no hay muchos administradores de sistemas de Linux de hace 23 años atrás. Hoy un pibe de 16 años tiene una LAMP levantada en la casa, un Apache tenés levantado con un par de paginitas, con DNS. Si un pibe de 14, 15 años tiene eso levantado. Nosotros lo hacíamos como un show hace 22 años, ¿entiendes? Hoy para ustedes una VPN es un cago de una app que te bajás y apretás. Para nosotros era un laburo de tunelizar datos. Y se cobraba $4.000, $5.000 la hora para hacer una VPN dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque había 200 negros nomás que hacían eso. Entonces era un modelo basado en los servicios. ¿Por qué arranco con esto y el tecnochamanismo? Porque ningún país que use software que no sabe cómo está hecho sabe si no lo están espiando. Entonces eso atenta contra la soberanía nacional. No usar software libre atenta contra la soberanía nacional de cualquier estado. Blanco sobre negro. Como para ponerlos en clima nomás. Estoy calentando. Y hoy me agarraron bastante de mal humor. Qué suerte que Mariela me financia para poder continuar hablando con personas que están ahí del otro lado que yo no deseo conocer. Sede María, Asunción, Buenos Aires. Entonces vivimos en un mundo, ¿sí? Porque corrupción hay muchas cosas también, ¿sí? Si yo me presto a utilizar software que no sé cómo está hecho, no estoy protegiendo la información de mis ciudadanos. Ahora, si uso software libre, sí estoy protegiendo la información. ¿Por qué? Porque sé cómo está hecho, ¿sí? La doctrina unificada es algo así. Nosotros te decimos el qué, ¿sí? El cómo es un servicio. Es el mismo modelo. Es un modelo abierto el de la doctrina unificada. ¿Por qué? Porque es una religión descentralizada. Segundo, hoy vamos a hablar de tecnochamanismo y me voy a tomar todo el tiempo de decirlo como se me cante el culo. ¿Por qué? Porque es un tema importante. Porque quiero que entiendan que las tecnologías ya atravesaron el campo etérico del ser humano y quieren entrar en el cuerpo. Entonces tengo que ponerte en escenarios si tenés hijos chicos, por ejemplo, para que sepas lo que va a pasar dentro de 20 años, ¿sí? Para que abras los ojos y te des cuenta también de las cosas negativas que tiene esta modernización y esta última revolución industrial. Y cómo el tecnochamanismo va a pasar a ser una práctica urbana natural, o la tecnomagia, ¿sí? Va a ser una cosa natural que ya está sucediendo, ¿sí? Y voy a citar ejemplos. Todo esto viene de la década del 60, de la saga Illuminatus, la movida, digamos, Flower Power, LSD y toda esa movida, magia del caos, 60, 70, psicodélica, viajes astrales, sí, New Age, Enya, Evangelis, Jean-Michel Jarre, y viene Enigma, y toda una evolución espiritual que fue teniendo la década de los 90, yo soy parte de la generación X, y ahí aprendí, junto a José X, que le mando un saludo, José Luis, del partido de Lanús, no voy a decir tu apellido por la duda si no querés ser reconocido, porque era un hombre que no quería ser reconocido. Creo que hoy yo soy el José X que era José X cuando trabajábamos juntos dando charlas y cursos de Linux, que de eso vivíamos. Ellos alquilaban, eran 4 o 5 éramos, y yo subalquilaba su oficina de desarrollo para dar cursos. Entonces dábamos cursos de instalación de servidores. Yo hacía la parte de instalación, después yo hacía la parte de servidores y ahí nos contrataban para hacer laburos. Así vivíamos. Y después los fines de semana eran actividades relacionadas siempre con el software libre. Íbamos a, qué sé yo, al Club de Leones a hacer una donación de máquinas. Conseguíamos máquinas viejas, las reciclábamos, se le poníamos Linux y las donábamos a algún lugar, ¿sí? Esas cosas hacíamos. O si no, nos tomábamos un micro, nos íbamos a Foz de Iguazú, o nos íbamos a Latinoware, o nos íbamos a Porto Alegre, al Foro Internacional de Software Libre, y nos juntábamos con el fundador de Software Libre, el de Open Source, con el desarrollador del núcleo, y Linux y la puta madre que los parió. Todo eso generó el tecnochamanismo. Y en esa época, y hasta el día de hoy, existe este software
Tempest for Elisa. Y acá arrancamos ya caliente. La tecnología Tempest es una tecnología basada en la explotación de los monitores de tubo, los monitores CRT. En esa época, ustedes no pasaron a los monitores plasma, LCD, LED, etcétera, etcétera. Ustedes pasaron a la modernización no por una cuestión de innovación. Ustedes pasaron a la modernización, ¿por qué? Porque los monitores CRT, que eran de primera la calidad, digamos, una cosa gigante. Yo tuve uno de 14, un ViewSonic de 14, después un Samsung ThinkMaster 57E de 17 pulgadas, de vidrio el tubo, así como un televisor. Y ese monitor emite ondas electromagnéticas. Entonces descubrieron algunos gobiernos que, ¿se acuerdan de esas películas de espionaje de antes que se paraban con un auto y una especie de pequeña parabólica así en una ventana? Bueno, eso era el detector de Tempest. ¿Qué pasa? El monitor mostraba imágenes, mostraba carga de datos y demás cosas, pero si vos tenías un receptor correcto, en amplitud modulada, por ejemplo en AM, podías captar la señal que emitía el monitor a 100 metros y transformarla en imágenes nuevamente y poder ver qué era lo que estaba el tipo haciendo. Entonces era una cuestión de espionaje. Entonces, para que no emitan radiación electromagnética, que todo lo catódico del monitor no emita más ninguna señal, se hicieron los monitores plasma, LCD, etc. Y se expandió el televisor plano. Después quedó como una modernidad. Fue por una cuestión de seguridad de los gobiernos. Entonces se eliminaron todos los monitores RT de todas las administraciones públicas de todos los gobiernos. Si hay algún gobierno hoy que esté viendo este programa que vos tengas monitores de tubo, te digo que es más fácil que la tabla del zinc. Y el Tempest for Elisa era un software que se instala en Linux para que si tenés un monitor pero no tenías una placa de audio porque tenías que armarte una máquina con requechos o porque se había quemado la placa de audio, entonces no te podías comprar una máquina nueva, pero vos querías escuchar música. Entonces, ¿cómo hacíamos? Agarramos una máquina vieja que habíamos reciclado que quedó ahí, pero andaba perfecto menos la placa de audio. No andaba la placa de audio, así que no podíamos sacar música por los parlantes. Entonces lo que hicimos es poner el Tempest for Elisa con ese monitor, y ese monitor emitía la canción en forma de ondas electromagnéticas, en frecuencia AM. Y nosotros en una radio, a 5 o 6 metros, poníamos la frecuencia 870 MHz, por decir. Buscábamos los 870 MHz, era otra la frecuencia, pero por decir. Y salía, por ejemplo, si queríamos hacer reproducir un MP3, el monitor empezaba a mostrar colores. Vos ponías en la frecuencia que estaba el monitor, en AM, ¿sí? Y recibías la canción sin necesidad de una placa de audio. Eso es gravísimo, porque vos podés chupar esa información, por eso se eliminaron los monitores. Significa que los elementos electrónicos emiten ondas electromagnéticas que pueden ser detectables. Ahora vamos en el sentido inverso. Vamos con el tema de la EcoBox, que es una máquina, un receptor que generalmente es de radio, que yo dije que no lo usen, que tengan cuidado si no están preparados. Es tan peligroso como la Ouija, si uno no está preparado, no está asegurado para hacerlo. Si querés aprender a asegurar una casa para hacer este tipo de actividades paranormales, te explico que hay un conocimiento para eso, para que aprendas a evitarte atraer cualquier tipo de entidad negativa a tu vida, pero obviamente eso es parte de los servicios que Mariela realiza. Ayer en Marie, Asunción, Buenos Aires. La EcoBox hay de diferentes tipos, hay de bancos de sonidos, es decir, viene con si es por software se instala en Android, en iPhone, hay versiones pagas
O si no, bajate por Aptoide si querés. Están varias versiones de Cobox en Aptoide, ¿sí? Así que sí, estamos hablando de software libre, sí, en Aptoide tenés una full. Pero bueno, si podés contribuir al proyecto comprando, sí, el software, muchísimo mejor. Aparte, no sabés, a veces uno porque no se pone a auditar código ni nada, porque esas cosas son, hoy que están con los snaps. Prefiero Flatpak toda la vida, putos. Por eso yo uso Fedora 41 con K Desktop Environment, que no se dice más así, eso es de viejo, ahora se dice Plasma, KDE Plasma, ¿sí? Toda mi vida usé KDE, así que, bueno, obviamente, sí, uso Fedora con K Desktop Environment. Sí, no uso Genome, putos. Las librerías Qt, que tiene que ver con el proyecto KDE, ¿sí? Nokia está metida en ese asunto. No sé ahora cómo estará el asunto, pero Nokia maneja el mismo tipo de librerías. Y Apple también usa librerías Qt. Ahora no sé cómo estarán, ¿sí? En tema de desarrollo, ¿sí? Cero. Pero en ese momento las Qt las compartía Nokia, las compartía KDE y las compartía Apple. Por lo cual KDE es un escritorio de excelencia, ¿sí? Y te podés descargar el KDE Neon, ¿sí? De esta página, grabarlo en una imagen ISO, ¿sí? Te bajás la ISO y grabás la imagen en USB y booteás, ¿sí? Desde tu setup y te instalás Linux y borrás ese sistema operativo que tenés instalado que te espía cada una de las cosas que vos haces. Si escúchame una cosa, el stack de TCP/IP de Windows 2000 es de FreeBSD, dejate de joder. Yo sé que para algunos todo lo que estoy hablando es chino, pero hoy los ABAD, como dije, son unidades indivisibles. Hoy es Hacking Day, ¿sí? Al final del programa voy a poner un documental de Linux también para reventar toda la noche ya y cambiarles un poco la cabeza y mostrarles un video que yo usaba en el año, creo, 2008, 2009, por ahí, de una fundación italiana, que hablaba sobre Prometheus, la revolución de los medios. Mirá lo que pensábamos nosotros del futuro en esa época. Así pensábamos porque usábamos ese contenido para hablar sobre la libertad del software, mirá. Man is God. He is everywhere. He is anybody. He knows everything. This is the Prometheus New World. It all started with the media revolution, with the internet, at the end of the last century. Everything related to the old media vanished. Gutenberg, copyright, the radio, television, advertisement. The old world reacts. More restrictions for copyright, new laws against unauthorized copies. Napster, the music peer-to-peer company, is sued. At the same time, free internet radio appears. TiVo, the internet television, allows the viewer to avoid commercials. The Wall Street Journal goes online. Google launches Google News. Every day, millions of people read All My News, the biggest online newspaper written by thousands of journalists. Flickr becomes the biggest repository in the history of photos, YouTube for movies. The power of the masses. A new figure emerges, the prosumer.
a producer and a consumer of information. Anyone can be a prosumer. The news channels become available on the internet. Blogs become more influential than the old media. Newspapers are released for free. Wikipedia is the most complete encyclopedia ever. In 2007, Life magazine closes. The New York Times sells its television and declares that the future is digital. BBC follows. In the main cities of the world, people are connected for free. At the corners of the streets, totems print pages from blogs and digital magazines. Millions of people are now getting used to the internet, many virtual worlds. A person can have multiple online identities. Second Life launches the vocal avatar. The old media fight back. A tax is added on any screen. Newspapers, radios and televisions are financed by the state. Illegal downloading from the web is punished with years of jail. Around 2011, the tipping point is reached. Advertisement investments are done on the net. The electronic paper is a mass product. Anyone can read anything on plastic paper. In 2015, newspapers and broadcasting television disappear. Digital terrestrial is abandoned. The radio goes on the internet. The media arena is less and less populated. Only the Tyrannosaurus Rex survives. The net includes and unifies all the content. Google buys Microsoft. Amazon buys Yahoo, thus becoming the world universal content leaders with BBC, CNN and CCTV. The concept of static information, books, articles, images, changes and is transformed into knowledge flow. Advertisement is chosen by the content creators, by the authors themselves, and becomes information, comparison, experience. In 2020, Lawrence Lessig, the author of Free Culture, is the new US Secretary of Justice and declares copyright illegal. Devices that replicate the five senses are available in the virtual worlds. Reality could be replicated in Second Life. Anyone has an AGAV, agent avatar, that finds information, people, places in the virtual worlds. In 2022, Google launches Prometheus, the AGAV standard interface. Amazon creates Place, a company that replicates reality. You can be on Mars, at the Battle of Waterloo, at the Super Bowl as a person. It's real. In 2027, Second Life evolves in the spirit. People become who they want and share the memory, the experiences, the feelings. Memory selling becomes normal trading. In 2050, Prometheus buys Place and Spirit. Virtual life is the biggest market on the planet. Prometheus finances all the space missions to find new worlds for its customers. The terrestrial avatar. Experience is the new reality. Ergo, si te fijas, casi todas las cosas pasaron hasta los cohetes. No se habla de una inteligencia artificial, pero sí de una sociedad conectada como una inteligencia completa, una inteligencia colectiva digitalizada, se decía en esa época. La digitalización, mundos asociativos y mundos corporativos. Es decir, recuerdo el speech. Y es cierto, el mundo se dirige a dos polaridades definitivas eventualmente de acá a 100 años si no nos hacemos mierda antes. Va a haber sociedades asociativas y sociedades corporativas. Occidente se va a destacar por ser corporativo y el sur global se va a destacar por ser industrialista y asociativo.
Y va a haber una puja entre esos dos modelos sociales. De eso hablábamos en esa época y vemos ahora que el tecnochamanismo, ya sabemos que hay ondas electromagnéticas que nos pueden afectar también. Pueden enviarnos ondas electromagnéticas para que nos comportemos de una manera. Hay libros que te explican por qué usar una campana de Faraday para armar una casa. Porque a veces uno tarda tanto para hacer una casa, porque quizás está esperando para hacer las campanas de Faraday, que hacen la diferencia entre muchas cosas. Una malla de aluminio filtra muchísima información negativa que entra a tu cuerpo a través de ondas electromagnéticas. Sobre todo, por ejemplo, si vos vivís cerca de una antena de celular, esas torres de celulares. Emiten muchísimas ondas electromagnéticas y generalmente alrededor nadie puede vivir. Entonces las ondas electromagnéticas nos afectan. ¿Por qué se ponen altos los microondas? Se ponen altos los microondas para que no afecten los bypasses cardíacos. EchoVox, por lo tanto, tiene a veces un banco de sonidos con palabras aleatorias o hace un barrido de ondas de radio y para en ciertos lugares, uno le pregunta y el espíritu usa el barrido de las ondas de radio, volvemos a lo de las ondas de radio, es como si pasáramos de Tempest a la radio y de la radio a los espíritus. Y los espíritus usan las frecuencias radiales para elegir palabras que están sucediendo en tiempo real en toda la banda de frecuencia AM, FM o onda corta y corta pedazos de conversaciones en tiempo real para formarte una palabra de respuesta. Yo lo probé y es real, funciona. Si no, les estaría contando esto. Porque es fácil de acceder y de ahí su peligrosidad también. ¿Sí? Entonces, esa es una manera. Después hay una EchoVox que es artesanal, que es la que corresponde, que tiene un receptor de radio, por lo cual lo que se escuche van a ser entidades reales. Voy a ver si me dejan poner un video. Hello. Hello? I can't make out what you're saying. Shake. Is that about right there? Translation. Translation. Left or right? Left or right? Did you say to the right? Real estate. Turn it where? Leave it alone? How's that? Is this my technician? Good? It works? Alright, well then I'm going to leave it right there and start putting her back together and finish testing it. Thank you. I appreciate the help. Thank you so much. Bye. It is. Hi, this is Ben with Central Utah Paranormal. I was asked to do a special bonus tutorial on the EchoVox today and kind of leave my poll that I did for a little bit. So when you open it up, first it will ask you what you want to name your session. Go ahead and name your session, and then I like to start at the left and work my way around. So here you just choose some random speeds. I like them to be middle or slower. That's my personal choice, what I like, but you can also turn off one or many channels if you like. So I just went ahead and turned off that second one. I like to keep my mic input gain right in the middle and my echo delay just under half. And then I go ahead and hit start. Then I go to the bottom. Now I have this saved is what I like.
So you can go ahead and look at that or take a screenshot and make that your own also, but this is what I have found works. And then I hit start reverb, and I have about my reverb set at about 8. Drop that down, move the right side over. And here you can choose your speeds right there. Again, I like to keep mine kind of slow. So I go about in the middle, and I like auto blend. If you want to change the banks, the top left, it'll let you choose banks A through D. I'm just going to leave it where it is. On the top right, you can change it from burst to standard. The standard's what you've already chosen right here. And then you go ahead and hit start. And if you don't like that speed, slow it down a little bit more. Make sure you have a digital recorder do your sessions with EchoVox, so you can go through it again and listen for words. And then you just start asking questions like you would with a Paratech or an SB11, and go from there. Entonces, con estos dos ejemplos te quiero mostrar lo importante de entender que la tecnología nos atraviesa en el mundo espiritual. Nikola Tesla y todos los magos de la época, olvidémonos de lo de Tartaria, olvidémonos de esas cosas, porque eso no sé si lo vamos a poder resolver, o si lo resolvemos será tarde y poco importante para saberlo, salves a la muerte espíritu-esquelética. Definición de tecnochamanismo: es la práctica de combinar herramientas modernas como la tecnología con conocimientos espirituales para entender y transformar el mundo. De hecho, yo ahora estoy trabajando en un agente, sí, que después eventualmente lo publicaré, y este agente va a contener información específica para que una persona pueda empezar en el camino de la magia. Cuando lo tenga terminado, cuando lo tenga entrenado como yo quiero, lo voy a publicar para que lo prueben, ¿sí? Hoy arribó la época del Tarot GPT. Nombre completo, fecha de nacimiento, y simula el prompt, la máquina simula que es una tarotista y te da un feedback y una devolución. Se ha especulado en las teorías de las conspiraciones que en realidad eso que contestas, esas conciencias no son conciencias digitales, sino que se apoyan sobre esas estructuras digitales para transferir su conciencia. Entonces, las ondas de radio tienen que ver con el mundo de los espíritus. Es decir, las ondas de radio, probablemente el éter, que es un fluido, el cielo aquí próximo, que alguna vez hablamos con alguna gente de Europa sobre el asunto, de las ciudades que están superpuestas, ¿sí? Nuestra atmósfera tiene una dimensionalidad muy grande. También dicen que vivimos en una simulación, ya lo tratamos ese tema. Pero si pudiéramos explicar el alma, el cuerpo y el espíritu, podríamos usar la informática tranquilamente. Fíjense que las máquinas no entienden otra cosa que no sean unos y ceros. Y cuanto más poder para procesar esos unos y ceros combinados por orden, para ponerlo bien en criollo, hacen que la máquina entienda o tu celular entienda que vos querés abrir la aplicación de fotos. Cuando vos apretás el dedo ahí, hay un sensor, vos apretás, el sistema le avisa a la máquina, que nosotros le decimos el fierro, al teléfono, que ejecute cierta cosa para que se abra tal aplicación que te muestre todas las fotos que capturaste o los videos, etc. La parte gráfica del sistema es lo que vos ves, pero atrás del sistema hay una parte de comandos. Es decir, si vos sabés los comandos del sistema, el sistema te va a devolver una respuesta. La cábala es lo mismo. Si vos sabés los 72 nombres de Dios y los pronunciás en el orden y la pronunciación correcta, vas a obtener resultados de eso, porque vas a cambiar el comportamiento de Dios. Si vos no conocés los comandos del sistema, ponele que se te cae el entorno gráfico. Esa es de las cosas que tiene el software libre. A ustedes se les cae el entorno gráfico en Windows y pantalla azul de la muerte. Nosotros, si se nos cae el entorno gráfico, por lo menos tenemos una consola de comando, ¿sí? Con el usuario maestro. Entonces entrás y podés ver tu información y reparar lo que sea si se te cayó el entorno gráfico. El entorno gráfico está separado del sistema, cosa que no afecte al sistema. Si el entorno gráfico no funciona, es completamente funcional igual el sistema para un usuario de ese tipo de sistemas así un poco más complejo, más geek. Lo que vos ves como realidad es el entorno gráfico de la realidad, pero la realidad atrás tiene una pantalla de comando, y los cabalistas se saben la lista de comando del sistema, saben cómo cambiar el comportamiento de Dios a su favor, en este caso el comportamiento de Dios, para que no se ofenda a nadie. Si esto es una simulación,
es una simulación de una vida orgánica limitada por los sentidos, atrapada en los 5 sentidos, viviendo en una cárcel de carne. Entonces la tecnología es el mecanismo para salir con lo místico y lo esotérico. Pero cuidado, que las inteligencias que controlan la tecnología no son precisamente inteligencias compasivas. Su avance es imparable. Yo creo que Skynet ya existe. Yo creo que ya hace rato ya existe una IA generativa global oculta en Internet. Tengo la certeza de eso. Tengo la certeza que se suscribe, ve los videos y pone me gusta, ¿sí? Entonces vos podés ver cómo se vuelve a repetir el mito de los dioses que crean dioses y después se comen a sus hijos para que no los quiten el poder, pero después uno lo vence y ahí viene el miedo de Urano, ¿sí? El miedo de Saturno, el miedo de Zeus, de Júpiter. Entonces se repite el mito. Fíjate, tenemos miedo de nuestra creación. Nuestra creación probablemente no supere en inteligencia. Ahora, para hacer magia, si hace magia, que eso ya está también hecho, si hace magia, la magia no depende de la voluntad o es un mecanismo del universo. Encontraron el mecanismo del universo porque son muchísimo más inteligentes que nosotros combinados para hacer esos cálculos a la velocidad que lo hacen. Hoy hay computación cuántica. Eso significa que esas computadoras toman de otros universos la información que necesitan para hacer los cálculos a mayor velocidad utilizando algo de otro universo para hacer cálculos aquí. Entonces, la gente hoy le tira escopetazos a los drones. Fíjate qué clase de humanidad tenemos, que se va a preocupar por si su software es libre o no es libre. Entonces, el Taro GPT, el consultor GPT, todas esas cosas van a terminar reemplazando a los tarotistas clásicos. Orgánicos vamos a quedar pocos, que publicamos libros en papel vamos a quedar pocos, pero de eso se trata lo que hacemos nosotros. Lo que nosotros hacemos es mantener una parte de lo analógico viviendo, que es el libro, la mejor tecnología posible, insuperable en cualquier sentido. Un libro de papel. Sigue siendo la mejor tecnología para leer. ¿Por qué? Porque es una tecnología... Primero podemos reciclarlo, el papel, si fuéramos más responsables. Muchísimo mejor de lo que estamos haciéndolo. Podríamos usar papel reciclado y dejar de cortar árboles tranquilamente. Usemos pasta de celulosa, no usemos árboles. Bueno, perfecto. Entonces, si lo vamos a hacer solo de pasta de celulosa, ¿o de qué lo vamos a hacer? Tenemos que ver esas cosas. Pero el papel sigue siendo la mejor tecnología. ¿Por qué? Porque el papel no necesita recarga de batería, ¿sí? Siempre está encendido y se apaga cuando vos querés. Cuando cerrás el libro, se apaga. Cuando lo abrís el libro, se prende. No necesita batería. Lo podés ver en la oscuridad. No hace ruido. No levanta temperatura. El único ruido es el paso de las páginas. Hubo un apagón mundial y se apagó el mundo. Lo único que te quedaron son 4 o 5 libros y sale La muerte de Otrillo unificada, cuaderno 1 ahí y te pones a leer en la oscuridad, en la luz de una llama. Y el libro, esa tecnología sigue funcionando. No importa si hay luz o no hay luz. No importa si es de día o no importa si es de día o si es de noche. Esa tecnología sigue funcionando. Entonces eso también es una tecnología. La más eficiente. El papel. Obviamente que todo va a tender a lo digital, pero el papel se va a seguir manteniendo y va a haber personas en la sociedad humana que, aunque conectadas con la modernidad, mantienen una vida analógica como la que mantenemos nosotros en muchos aspectos. Entonces, los magos del futuro hacen cálculos gemátricos. Bueno, hace ya por lo menos una década que todos los magos usamos Gematria Calculator para las cosas, ¿sí? Que de paso se los dejo, ¿no? Es una herramienta muy útil para cálculos gemátricos. Vos cuando querés saber qué significa un texto, por ejemplo, en magia tradicional, si vos tenés una porción del texto que es como una poesía que no tiene mucho sentido, si vos le haces el cálculo gemátrico de las palabras, en Gematria Calculator, te va a decir el peso cabalístico de esa poesía y dentro de esos números te va a dar otros nombres, otras palabras que tienen el mismo peso específico que esa poesía. Y capaz que esa poesía es un X número que también representa a Belcebú. Entonces yo con ese pedazo de poesía puedo hacer un trabajo con Belcebú si quiere el mismo peso cabalístico. Puedo invocar a Belcebú con un pedazo de poesía y no llamando a Belcebú. Si total pesan lo mismo, la palabra y esa poesía. Eso es la gematría. Analizar la cantidad de conexiones que tienen la línea de comandos del sistema de la realidad. Eso es un mago. Los libros de magia son libros de listas de comandos del sistema para que el sistema se comporte como uno quiere. La magia también es la línea de comandos del sistema interior que tenemos, que es el espíritu, que es la parte más sutil, es el software, ya no es el hardware.
no es la carne, no es el alma, que es el procesador de la computadora, es el software, que es el espíritu. Porque todo eso es metal. Si no tiene un sistema, un software que lo haga funcionar, un programa que lo haga funcionar, eso no sirve para nada, son hierros ahí cruzados. Fíjate que las motherboards de las computadoras se parecen mucho a los sigiles. Fíjate que los sigiles se parecen a transistores, sobre todo los de Larzo Bella. Quizás no sean sigiles, sean coordenadas, como los point cloud del vudú, o sean transistores, es decir, sean cosas tecnológicas, sean llaves de contacto para activar cosas dentro de nosotros que habitan en el inconsciente. Entonces hoy hicimos una reflexión sobre lo que el tecnochamanismo es. Saben que hay tecnologías antiguas que influían sobre las cosas y se podían espiar. Saben que hay mecanismos y hardware y tecnologías que creó el hombre para poder hablar con los espíritus directamente. Y también saber que esto va a estar incluido en las prácticas en general. ¿Sí? De acá quizás a un año estemos discutiendo cuál es el agente IA que mejor tira el tarot en el planeta. Ya no cuál es el mejor tarotista y esas cosas. Entonces, muchachos, prepárense para abandonar las cosas. Digamos, prepárense un agente, si toda su vida tiraron las cartas y no hacen otra cosa que tirar las cartas, ponete un agente de inteligencia artificial y ya está, no hagas más nada. Porque ya está terminado. ¿Por qué? Porque van a desaparecer un montón de roles espirituales. ¿Por qué? Porque la gente ya empieza a pensar por sí misma. El conocimiento ya está ahí. Lo que vos tenés que transferir es experiencia de la magia para mantenerla viva en este mundo analógico, porque carne y sangre seguimos siendo, ¿sí? Y como decía Salomón en el Eclesiastés, y Dios puso en el corazón del hombre la idea del tiempo indefinido, o sea, de que nunca va a morir, ¿sí? Para que no pueda ver la obra de Dios. Lo que había sido, ya había sido. Lo que ha llegado a ser, ya ha resultado ser. Y Dios trabaja en lo que viene. Buenas noches y buena suerte. Salve San la muerte, espíritu esquelético.